¿Qué crees que ocurriría si dejaras de insistir donde no te quieren? Si aprendieras a retirarte sin rencor cuando no te eligen, si entendieras por fin que alejarse no siempre es una pérdida, sino una forma de proteger tu dignidad. Suena doloroso, ¿verdad? Pero los estoicos lo sabían bien. Mientras muchos se quedaban rogando atención, ellos aprendían a soltar. No porque fueran fríos, sino porque valoraban su paz por encima del apego. Hoy voy a mostrarte cómo puedes hacer lo mismo. Cómo dejar de mendigar amor donde no lo hay. Cómo transformar tu alejamiento en una declaración de fortaleza, de claridad y de amor propio. Si aplicas estas lecciones, jamás volverás a suplicar ni a permanecer donde no eres elegido. Y no será porque el mundo cambie, sino porque tú aprenderás a elegirte primero. Así que no te pierdas ninguna de ellas, en especial la última, que es la más reveladora de todas. Pero antes de empezar, ve a los comentarios y escribe: hoy me alejo con dignidad, soy estoico. Con esa frase te comprometes contigo mismo a priorizar tu bienestar emocional y a caminar con firmeza hacia tu libertad interior. Escríbelo ahora y hazlo real. Y si este contenido te ayuda, ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube siga mostrándote este tipo de reflexiones. Ahora sí, comenzamos. Primero, elige tu paz antes que su confusión. No hay mayor traición que la que cometes contra ti mismo cuando decides quedarte en un lugar que solo te ofrece dudas. Y lo sabes, lo has sentido en el pecho, en esas noches donde el silencio pesa más que las palabras, en esas conversaciones donde las respuestas nunca llegan o lo hacen disfrazadas de evasivas. A veces no hacen falta gritos ni peleas. Basta con la mirada esquiva, con la presencia que no acompaña, con esa sensación constante de estar en un limbo emocional donde no eres ni rechazado ni elegido. Y sin embargo, ahí estás, sosteniéndolo todo, esperando claridad donde solo hay humo. Pero los estoicos lo sabían. La serenidad no es un privilegio para cuando todo esté bien, es una decisión diaria, una elección valiente que se hace incluso cuando duele. Epicteto lo enseñaba con firmeza. Si tienes que preguntarte si te quieren, probablemente ya tengas la respuesta. El alma se enferma cuando insiste en buscar amor donde solo hay confusión, porque el amor verdadero no necesita traducciones, ni silencios prolongados, ni excusas. Se muestra, se siente, se vive, y si eso no está ocurriendo, entonces no estás amando. Estás aguantando. Estás resistiendo en una guerra emocional que solo tú estás librando. No estás ahí por amor, estás ahí por miedo a soltar, a perder, a quedarte solo. Pero no hay paz más destructiva que la que se sostiene con ansiedad. Y si eso te está ocurriendo, si tu corazón vive en una constante alerta, si tu mente intenta entender gestos ambiguos, si estás agotado de pedir señales, entonces es momento de elegir distinto, no para castigar a nadie, sino para empezar a sanar. Marco Aurelio lo resumía con sabiduría: nada externo puede perturbarte si tú no se lo permites. Entonces, no lo permitas. No justifiques ausencias, no endulces lo que hiere, no confundas intensidad con amor. Tu paz no es negociable. Y si para mantenerla tienes que cerrar una puerta, ciérrala sin culpa. Porque quien realmente te quiere jamás será la fuente de tu confusión. Sé refugio, no tormenta. Será claridad, no ruido. Segundo, no idealices a quien te descuida. ¿Cuánto daño te haces cada vez que decides construir una historia con los restos de lo que apenas fue? Cuando te aferras a recuerdos sueltos, a gestos esporádicos, a momentos breves que ya no existen más que en tu mente. Lo sabes, pero insistes, porque en el fondo no estás enamorado de esa persona, sino de la idea que tú mismo creaste. Idealizar a quien te descuida es negarte a ver lo evidente, que si su presencia es intermitente, su cuidado selectivo y su afecto condicional, entonces no hay amor, hay omisión. Y eso también hiere, aunque no grite. Los estoicos lo tenían claro,
La virtud está en ver las cosas como son, no como deseas que sean. Marco Aurelio lo decía sin rodeos. No desees que las cosas ocurran como tú quieres. Desea que ocurran como deben ocurrir, y tu vida fluirá. Y eso incluye aceptar que hay personas que no te eligen, que no están, que no cuidan, que no priorizan, y que eso, por mucho que te duela, no es una invitación a luchar más, sino a detenerte y mirar con honestidad. No puedes seguir justificando el abandono emocional con frases como «está pasando por un mal momento» o «necesita tiempo». A veces simplemente no quieren estar. A veces no eres su prioridad. A veces el problema no es que no sepan amarte, sino que no quieren hacerlo. Y mientras tú sigues ofreciendo presencia, atención y entrega, ellos reparten ausencias, evasivas y promesas que nunca llegan. Séca lo advertía. Lo que no te sostiene, te hunde. Y lo que no te nutre, poco a poco te marchita. Epicteto lo enseñaba con una claridad brutal. Lo que más nos perturba no es lo que pasa, sino la narrativa que creamos alrededor. Y tú, cada vez que justificas su falta de cuidado, estás escribiendo una historia en la que tú siempre pierdes. No confundas migajas con afecto. No normalices lo escaso. No te convenzas de que lo mínimo es suficiente solo por miedo a quedarte sin nada. El amor real se siente, no se fuerza, se comparte, no se mendiga. Si no hay reciprocidad, si todo lo sostienes tú, si solo recibes cuando sobra, entonces no estás en una relación, estás en un desgaste emocional constante. Mereces más, mereces constancia, mereces coherencia, mereces cuidado, pero sobre todo, mereces la verdad. Y la verdad es que a veces el mayor acto de madurez no es resistir, sino soltar la ilusión. Dejar de idealizar a quien te descuida no es cinismo, es dignidad. Tercero, el silencio prolongado también es un mensaje. A veces lo que más duele no es lo que se dice, sino lo que nunca llega a decirse. Es ese silencio que se alarga más de lo razonable, que se instala como un vacío incómodo entre dos personas que alguna vez compartieron todo. Ese silencio no es inocente, ni neutro, ni accidental. Es una respuesta disfrazada de nada. Es una elección, una forma de comunicar sin palabras lo que no se quiere asumir con valentía. Y sin embargo, tú sigues esperando, interpretando, justificando, como si detrás de ese silencio hubiera algo que valga la pena salvar. Pero no lo hay. Hay solo ausencia, y esa ausencia también habla. Los estoicos lo sabían. Los hechos pesan más que las intenciones. Marco Aurelio lo decía con frialdad sabia. Juzga por lo que ves, no por lo que imaginas. Y si lo que ves es indiferencia, distancia, evasión, entonces eso es lo que hay. No busques explicaciones donde ya te dieron la respuesta con su falta de interés. No mendigues palabras que no llegan. No insistas en comprender a quien ha decidido dejarte en la sombra de la duda, porque eso no es amor, es manipulación emocional pasiva. Es una forma de castigar sin hablar. Es mantenerte enganchado con el silencio como anzuelo. Todos tenemos problemas, distracciones, obligaciones, pero todos también hacemos tiempo para lo que importa. Si alguien elige no responder, si prefiere ignorar antes que enfrentar, si su forma de estar es no estar, entonces no te está diciendo espérame, te está diciendo no me importas lo suficiente. Duele, sí, pero duele mucho más seguir esperando una señal de humo en un lugar donde ya no hay fuego. Epicteto enseñaba que no debes esperar claridad de quien solo sabe entregar confusión. Y eso incluye aceptar que no todas las historias tienen cierre. A veces el cierre lo haces tú cuando decides no esperar más. No necesitas una despedida formal para seguir adelante. No necesitas una explicación para recuperar tu paz. Lo que necesitas es darte permiso para soltar lo que pesa, aunque no haga ruido. Porque el silencio, cuando se vuelve crónico, es una forma de abandono.
una herida sin sangre, pero con cicatrices. Y si no aprendes a leer entre líneas, terminarás justificando lo injustificable. Elige tu dignidad sobre tu necesidad de entender. No todo lo que se calla merece ser descifrado. Y no estás obligado a quedarte donde el único sonido es tu propia ansiedad preguntando si hiciste algo mal. No lo hiciste. Simplemente, el otro eligió callar. Y tú puedes elegir irte, sin drama, sin rencor, solo con la certeza de que tu paz vale más que una conversación que nunca llegará. Cuarta, no te vuelvas opción donde diste prioridad. Hay un dolor que no grita, pero consume. Es ese que sientes cuando diste todo de ti, cuando pusiste tiempo, presencia, entrega, y del otro lado solo recibiste excusas, evasivas o silencios. Lo más duro no es el rechazo directo, es la tibieza constante, el estar a medias, el no saber nunca si eres parte del plan o simplemente una alternativa cómoda. Y aún así te quedas, esperando que cambie, que valore, que despierte. Pero no lo hace, y tú lo sabes, aunque te cueste admitirlo. Has convertido tu entrega en una súplica silenciosa. Has bajado tus estándares con tal de no soltar. Te estás volviendo una opción en el lugar donde ofreciste todo tu corazón. Los estoicos lo entendieron con claridad. El sufrimiento más profundo no nace del dolor ajeno, sino de nuestra decisión de permanecer donde no somos elegidos. Epicteto lo decía con firmeza: lo que no depende de ti, no debe gobernarte. Y si tú entregaste desde la verdad, desde la coherencia, desde el deseo real de construir algo recíproco, no estás obligado a seguir esperando lo que no llega, porque el amor verdadero no se posterga, no se oculta, no desaparece cuando más lo necesitas. Si estás sosteniendo tú solo una conexión, si eres siempre quien busca, quien salva, quien insiste, entonces no estás en una relación, estás en una espera. Y esperar eternamente a quien no se decide es una forma silenciosa de autotraición. Marco Aurelio lo recordaba: la vida es breve, y cada minuto que entregas sin reciprocidad es tiempo que robas a tu propia plenitud. No estás pidiendo demasiado cuando pides atención, coherencia y cariño. Estás pidiendo lo justo, porque las palabras sin actos son humo, y tú no estás hecho para respirar humo. Estás hecho para habitar vínculos sólidos, donde la claridad no sea un lujo, sino una norma. No te conformes con ser una opción solo porque amas. No sacrifiques tu calma para sostener una historia que solo tú estás escribiendo. Si no te eligen con claridad, elígete tú con dignidad. No puedes obligar a nadie a darte prioridad, pero puedes dejar de entregarte donde solo hay duda. El poder estoico no está en controlar al otro, sino en asumir la responsabilidad de tus elecciones. Y si alguien no sabe lo que quiere, que lo descubra sin ti. No estás aquí para mendigar afecto, ni para ser el ensayo emocional de nadie. Estás aquí para vivir con verdad, con integridad, con calma. Y si alguna vez diste todo y no bastó, que eso no te rompa, que te enseñe, que te devuelva la fuerza de elegirte a ti con la misma intensidad con la que alguna vez elegiste a los demás. Porque cuando tú decides no volverte opción, recuperas el lugar que nunca debiste ceder, el de tu propia dignidad. 5. Quien te valora no te hace dudar. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de vivir entre dudas. Si no tuvieras que descifrar cada gesto, analizar cada silencio, justificar cada ausencia. Si el cariño que recibes no te obligara a preguntarte si realmente estás siendo amado o simplemente tolerado. Porque cuando alguien te valora de verdad, no necesitas convertirte en detective emocional. No necesitas interpretar señales confusas ni hacer malabares mentales para justificar por qué algo que debería sentirse bien te está drenando lentamente. Los estoicos lo sabían. Donde hay confusión constante, suele haber autoengaño, porque la mente que se habitúa al desorden afectivo comienza a llamar amor a lo que en realidad es egoísmo, comodidad o costumbre. El afecto verdadero no confunde, afirma. No desaparece cuando se complica. No se esconde detrás de excusas como estoy liado o no sé qué quiero.
Cuando alguien te valora, su presencia es coherente, su palabra tiene peso y su cariño se convierte en refugio, no en guerra. Marco Aurelio enseñaba que debemos juzgar las cosas por su esencia, no por lo que aparentan. Y eso también aplica a las relaciones. Si después de cada encuentro te quedas con más ansiedad que paz, si los momentos juntos te dejan más preguntas que certezas, entonces no estás siendo amado, estás siendo tolerado. Porque el amor, cuando es real, se manifiesta en hechos constantes, no en destellos momentáneos. No aparece y desaparece como un truco. No es esa intensidad que te quema y te abandona. Es presencia, es claridad, es raíz. No todo lo que brilla es compromiso. Hay personas que saben cómo hacerte sentir especial, pero no saben cómo quedarse. Que dicen todo lo correcto, pero no hacen nada concreto. Que están cuando quieren, pero no cuando tú lo necesitas. Y tú, por miedo a quedarte solo, por miedo a soltar lo poco que recibes, te aferras, aceptas, justificas. Y al hacerlo, le enseñas a tu mente que eso es lo que mereces. Pero no lo es. Mereces más que promesas que no llegan, más que palabras bonitas sin sustancia. Mereces constancia, coherencia y sobre todo, paz. Epicteto lo explicaba claramente. La soledad elegida con dignidad es preferible al acompañamiento que duele. Porque si tienes que convencer a alguien para que se quede, ya estás perdiendo algo más valioso que su presencia. Estás perdiéndote a ti. No estás obligado a quedarte donde hay dudas. No tienes que normalizar lo inestable, justificar lo injustificable, ni rogar por afecto. Quien te valora no te pone en pausa, no te obliga a traducir su ambigüedad, te lo demuestra todos los días, sin esfuerzo, sin estrategias, sin juegos. Y si no lo hace, que eso no te haga dudar de tu valor, que no te lleve a pensar que debes conformarte, porque cuando decides dejar de aceptar migajas, estás diciendo al mundo, pero sobre todo a ti mismo, que mereces un amor que no se tenga que descifrar, uno que te abrace sin pedir explicaciones, uno que no te haga dudar, sino sentirte en casa. 6. Mereces reciprocidad, no sacrificio unidireccional. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a aceptar. Hay una verdad incómoda que pocos se atreven a aceptar. Amar no significa desgastarse en soledad. No es noble seguir dando sin recibir. No es virtuoso cargar con toda la responsabilidad emocional de una relación mientras la otra persona apenas aparece. Te lo han dicho tantas veces. El amor todo lo soporta. Y lo creíste. Te convenciste de que si eras lo suficientemente paciente, generoso, comprensivo, al final te valorarían. Pero no funciona así. Los estoicos lo sabían. El equilibrio interior nace del discernimiento, no de la entrega ciega. Cuando das y das, esperando que algún día el otro despierte, lo que estás haciendo no es amar. Estás abandonándote a ti mismo. Porque tú también importas. Tus emociones, tu tiempo, tu energía, todo eso tiene un valor que no fue puesto en ti para ser ignorado. Si cada gesto tuyo cae en el vacío, si cada esfuerzo se encuentra con frialdad, si tus cuidados no encuentran eco, no estás en una relación, estás en un sacrificio solitario. Y eso no es amor, es apego, es miedo, es la falsa creencia de que si das más, recibirás más. Pero no siempre es así. Marco Aurelio lo decía con claridad. El alma descansa cuando vive en armonía con su naturaleza. Y tu naturaleza no es sostener solo algo que requiere de dos. No puedes construir una casa emocional sobre un terreno donde el otro no aparece. Puedes tener la mejor voluntad, la intención más pura, pero si el otro no se presenta con el mismo compromiso, todo se desmorona. Y el dolor llega, no porque no diste lo mejor de ti, sino porque lo hiciste donde no era valorado. Séneca lo advirtió. La virtud no está en aguantar lo que te destruye, sino en vivir con lo que te fortalece. Y tú no fuiste creado para andar recogiendo migajas emocionales. No estás aquí para justificar cada falta, para poner excusas que ni tú crees.
para rogar lo que deberían hacer espontáneamente. El amor que desgasta, que exige sacrificios unilaterales, que te obliga a renunciar a ti para sostener al otro, no es amor. Es dependencia emocional camuflada de entrega. Empieza a preguntarte con honestidad, ¿qué recibes a cambio de todo lo que das? Si la respuesta es nada, entonces, ¿qué haces todavía ahí? Elegirte no es egoísmo. Es recordar que tú también mereces constancia, reciprocidad, cuidado. No te conformes con menos por miedo a estar solo. Porque si estás solo en medio de una relación, entonces no estás acompañado, estás vacío. El estoicismo enseña la autosuficiencia, sí, pero no para que te aísles, sino para que sepas cuándo soltar lo que te drena. Porque amar también es poner límites, también es decir basta, también es saber cuándo retirarse, no por orgullo, sino por dignidad. 7. Si no te buscan, no los busques. Hay momentos en los que la vida te habla con una claridad brutal. No con palabras, sino con gestos, con ausencias, con silencios, con esa indiferencia que pesa más que cualquier rechazo explícito. Y sin embargo, ahí estás tú, buscando, escribiendo, esperando respuestas que no llegan, creando excusas para justificar lo que ya es evidente. Si no te buscan, es porque no quieren encontrarte. Es duro aceptarlo, lo sé, pero más duro aún es seguir girando en torno a alguien que ni siquiera se detiene a mirar hacia ti. Los estoicos lo entendían sin rodeos. No hay sabiduría en perseguir lo que huye, ni virtud en insistir donde no hay reciprocidad. Marco Aurelio lo decía con firmeza: no persigas lo que se aleja, cultiva lo que permanece, porque cuando alguien no da un paso hacia ti, también está tomando una decisión. Tal vez no lo diga con palabras, pero su falta de acción es una elección. Y tú no estás obligado a quedarte esperando a quien no quiere llegar. El esfuerzo debe ser mutuo. Una relación no puede sostenerse con una sola voluntad. Si tú eres quien siempre inicia, quien sostiene, quien recuerda, quien propone, entonces eso no es un vínculo, es una persecución emocional. Y cada vez que lo haces, te alejas un poco más de ti. Te conviertes en sombra de lo que fuiste, en alguien que se olvida de su valor con tal de no perder a quien ni siquiera quiere quedarse. Epicteto lo explicaba claramente. Las acciones revelan prioridades, y si alguien no te busca, no te incluye, no se interesa por lo que vives, quizás no formas parte de su mundo como tú imaginabas. Duele, sí, pero esa claridad, por dolorosa que sea, es más digna que vivir en una fantasía construida sobre suposiciones. No es orgullo lo que necesitas, es respeto propio, es reconocer que no todo el mundo está destinado a quedarse, y que está bien, porque quien realmente quiere estar, se queda sin que tengas que recordárselo, se aparece sin que tengas que llamarlo, y tú mereces estar rodeado de personas que te elijan sin dudas, sin condiciones, sin excusas. Dejar de buscar a quien no te busca no es frialdad, es madurez emocional. Es el momento exacto en que entiendes que tu energía no puede seguir invirtiéndose en vacíos, que tu corazón no está hecho para golpear puertas cerradas, y que tú, más que nadie, mereces volver a ti. Porque mientras persigues lo externo, olvidas lo más importante, tu propia paz. Y eso, para un estoico, es lo primero. 8. La soledad consciente es mejor que la presencia a medias. Hay una soledad que duele y otra que libera. La primera es la que se siente incluso cuando estás acompañado, cuando tienes a alguien al lado, pero su mirada ya no te busca, sus palabras no te alcanzan, su cuerpo está presente, pero su alma está lejos. Es la soledad más cruel, porque te hace creer que no estás solo mientras por dentro te estás vaciando. La segunda, en cambio, es la que eliges cuando decides no conformarte con migajas. Es esa soledad fértil, limpia, poderosa, que te permite escucharte, reconstruirte y sanar sin el ruido de una presencia a medias. Los estoicos sabían que la verdadera libertad nace cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos completos.
que quedarse en vínculos por costumbre, por miedo o por necesidad disfrazada de amor, es posponer la paz. Estar con alguien solo porque mejor eso que nada es traicionar tu verdad. Porque no es compañía si te sientes invisible, si sus gestos ya no cuidan, si cada día pesa más que el anterior. Eso no es afecto, es rutina, no es amor, es resignación. Marco Aurelio enseñaba a ver las cosas como son, no como quisiéramos que fueran. Y cuando lo haces, descubres que muchas relaciones no son un hogar, sino un ruido constante que no te deja pensar, que muchas palabras son excusas, que muchas presencias no son refugio, sino cadenas. Y tú no estás aquí para vivir atado a lo que ya no vive contigo. Estás aquí para florecer, para elegir con firmeza, para quedarte donde eres visto, no donde apenas eres tolerado. Libérate del miedo a la soledad, porque a veces elegir estar solo es el mayor acto de amor propio. Cuando decides irte de un lugar donde solo hay vacío, estás diciéndote, me respeto lo suficiente como para no conformarme con esto. Y sí, al principio duele, porque nos enseñaron que estar acompañado es siempre mejor. Pero no es verdad. Estar con alguien que no te escucha, que no te cuida, que no te siente, duele más que cualquier ausencia. Epicteto lo enseñaba con claridad. No puedes controlar el corazón de otro, pero sí puedes decidir a qué te aferras y qué eliges soltar. Y si ese vínculo ya no te da paz, si lo único que recibes es presencia vacía, entonces la decisión es tuya. No para castigar, sino para sanar. Porque cuando eliges tu verdad sobre la costumbre, algo dentro de ti despierta, y ya no vuelves a aceptar lo que no te honra. Porque has descubierto que la soledad consciente no es un castigo, es el primer paso hacia tu libertad. 9. Aprende a retirarte sin escándalo. No todo final necesita ruido. No toda despedida requiere explicaciones largas ni discusiones interminables. A veces, lo más sabio que puedes hacer es irte en silencio. No porque no duela, no porque no importe, sino porque has entendido que tu paz vale más que cualquier intento de convencer a quien no quiere escuchar. Vivimos en una cultura que exige justificar cada paso, como si el valor de una decisión dependiera de la reacción que provoque en los demás. Pero eso no es madurez, es ego. Es el deseo de ser entendido antes de ser libre. Los estoicos comprendían que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides, sin necesidad de gritarlo. El silencio no es indiferencia, es claridad. Es haber llegado a un punto en el que ya no buscas demostrar nada, porque tu decisión no nace del rencor, sino del amor propio. Cuando eliges retirarte sin escándalo, estás diciéndote a ti mismo que ya no necesitas la validación de quien no supo valorarte. Estás afirmando que tu bienestar no se negocia, que tu energía no está disponible para peleas que no llevan a ninguna parte. Marco Aurelio lo expresó con serenidad. Vive según lo que dicta tu naturaleza, no según las reacciones de los demás. Y tu naturaleza no es el drama, es la calma. Si ya lo diste todo, si esperaste lo suficiente, si hablaste con honestidad, y aún así lo que recibes es evasión o indiferencia, entonces no hay nada más que explicar. Tu silencio será tu cierre, y esa es la despedida más poderosa de todas, porque no busca herir, solo sanar. Alejarse sin ruido es un acto de dignidad. Es comprender que no todos merecen el privilegio de tu explicación, que hay puertas que se cierran con firmeza, no con gritos, que hay adioses que se dicen sin palabras. Epicteto lo enseñaba con precisión. El alma se fortalece cuando toma decisiones alineadas con su bienestar, aunque los demás no las comprendan. Irte sin escándalo no significa que no te importe, significa que te importas tú, que elegiste tu paz sobre cualquier necesidad de tener la última palabra, y esa es una de las formas más elevadas de libertad. 10. Tu valor no depende de su elección. ¿Cuántas veces confundiste el rechazo con una sentencia?
como si no ser elegido por alguien significara que no vales, como si el amor no correspondido tuviera el poder de reducir todo lo que eres a una sola respuesta negativa. Pero no es así. Tu valor no depende de las elecciones ajenas, no se mide por quién te acepta o te rechaza, no se define por la presencia o ausencia de alguien más. Eso lo sabían muy bien los estoicos. Lo que está fuera de tu control no debe gobernar tu mundo interior. Epicteto lo dejó claro. Si buscas tu valía en el juicio de los demás, has perdido el control de ti mismo. Y es justo eso lo que pasa cuando dejas que su indiferencia decida tu autoestima. Te narras historias. Piensas que no fuiste suficiente, que fallaste, que hay algo en ti que no está bien. Pero, ¿y si todo eso fuera una distorsión? ¿Y si el hecho de que no te eligieran no habla de ti, sino de ellos? De su miedo, de su confusión, de su nivel de conciencia, porque no todos están listos para ver lo que tú eres. No todos tienen la capacidad de reconocer la luz sin temerle. Marco Aurelio decía que la mayor libertad consiste en no ser esclavo de lo que otros piensan de ti. Y esa libertad comienza cuando decides dejar de mendigar aprobación, cuando comprendes que incluso si alguien no te ve, tu luz no se apaga. Puedes ser una obra de arte frente a ojos ciegos. Puedes ser un faro que alumbre y aún así ser ignorado por quien teme mirar de frente. Pero eso no significa que debas dejar de brillar. Significa que debes aprender a brillar para ti, no para que te miren. La mayoría de las heridas no vienen del rechazo en sí, sino del significado que tú le das. No es lo que te dijeron, es lo que tú interpretaste, que no vales, que algo en ti está roto. Pero eso no es real, es un cuento que has repetido demasiadas veces. Porque cuando te eliges a ti, cuando decides ser tu propia certeza, ya no necesitas que nadie más lo haga por ti. No eres menos por no encajar en los planes de alguien. Eres libre, y esa libertad es tuya. Nadie te la puede quitar. Dejar de depender de su elección es recordar que tu historia no empieza ni termina con nadie más. Que tu camino no necesita testigos para ser válido. Que tu dignidad no se negocia. Porque quien se elige a sí mismo nunca está perdido. Está en casa, en paz, completo, sin necesidad de que otro lo confirme. Porque ya lo sabe, porque ya lo vive, porque por fin ha entendido que su valor no se pregunta, se afirma. 11. Quien no está contigo está en tu contra emocional. Hay personas que no te gritan, pero te hieren. Que no te rechazan abiertamente, pero tampoco te eligen. Que no te atacan, pero tampoco te defienden. Su presencia es tibia, confusa, neutral, y por eso mismo, profundamente dañina. Porque cuando más necesitas sentirte respaldado, ahí están, en silencio, observando, callando, alejados emocionalmente, aunque físicamente estén cerca. Y esa ambigüedad, ese gris constante, termina doliendo más que una ausencia clara. Los estoicos sabían que no solo lastima el que agrede, también el que se borra, el que no toma partido, el que se escuda en el «yo no hice nada», porque esa es precisamente la forma más cruel de abandono, la no elección. No estar, no decidir, no cuidar. En momentos clave, la falta de apoyo es también una forma de traición. No hay neutralidad en las relaciones profundas. O estás o no estás, o eliges o dejas en la sombra. No se puede amar a medias ni acompañar con indiferencia. Séneca lo advirtió con firmeza. Lo que permites en silencio se convierte en costumbre. Y si tú aceptas omisiones disfrazadas de madurez, si justificas ausencias emocionales porque al menos no me hizo daño, terminas entrenando a otros para que no te cuiden. Porque lo que no se señala, se repite. Lo que toleras hoy en silencio, mañana será una exigencia. Y cuando te das cuenta, ya estás en un vínculo donde dar poco es la norma y recibir nada es parte del trato.
Marco Aurelio nos recordó que la paz interior comienza cuando dejamos de esperar que los demás actúen como quisiéramos. Pero también implica dejar de justificar a quienes, con sus gestos o su pasividad, te están diciendo que no cuentan contigo. Si alguien no se posiciona contigo, se está posicionando en tu contra emocional, porque cuando te ignoran en momentos de necesidad, cuando no te eligen ni siquiera con un gesto, lo que están diciendo con sus actos es mucho más claro que cualquier palabra. No estoy contigo. Y eso duele, porque tú estuviste, porque tú cuidaste, porque tú elegiste incluso cuando nadie te lo pedía. Pero ahí está la clave. Si tú puedes estar, entonces también puedes elegir dejar de estar donde no hay reciprocidad. No se trata de hacer drama, ni de reclamar lo que no llega. Se trata de marcar un límite firme y silencioso. No voy a seguir ofreciéndome a quien no sabe qué hacer conmigo. Tu vulnerabilidad es sagrada. Tu intimidad no es un espacio para que otros entren y salgan sin consecuencia. Si alguien no sabe acompañarte en el dolor, no merece estar en tu calma. Si no se posiciona a tu lado cuando lo necesitas, no tiene por qué ocupar un lugar cuando todo esté bien. El amor, la amistad, la lealtad, todo eso se demuestra cuando arde. Y si alguien no aparece cuando más falta hace, no es neutral, es ausencia. Y tú mereces más que ausencias maquilladas de calma. Mereces una presencia clara, firme y elegida. 12. Oblígate a elegirte donde no lo hacen. Llega un momento en el que ya no puedes seguir esperando que cambien, que despierten, que te elijan como tú los elegiste desde el primer día, porque si no lo han hecho hasta ahora, quizás no lo harán nunca. Y cada minuto que pasas esperando esa validación es tiempo que le quitas a tu propia reconstrucción. Oblígate a elegirte, no por orgullo, sino por necesidad, porque si tú no lo haces, nadie más lo hará por ti. Es una responsabilidad personal, es un acto de madurez emocional, es decidir que tu bienestar no puede seguir dependiendo de las decisiones de quien no sabe cuidarlo. Los estoicos lo dejaron claro. La paz interior nace cuando dejamos de esperar que el mundo actúe como queremos. Y eso también incluye dejar de esperar que esa persona cambie. Si no te priorizan, si no se presentan con hechos, si su presencia está llena de promesas vacías, entonces no estás obligado a quedarte. No es lealtad permanecer donde no hay reciprocidad, es abandono de uno mismo. Alejarte no siempre es una señal de derrota. A veces es una muestra de sabiduría, de haber comprendido que el amor propio comienza cuando decides que no vas a seguir invirtiendo tu energía en lo que solo te desgasta. Cada vez que eliges quedarte donde no eres elegido, te traicionas un poco más. Ignoras tu incomodidad, silencias tu tristeza, justificas lo injustificable. Pero cuando te eliges, algo cambia. Comienzas a caminar hacia ti, hacia tu claridad, hacia tu dignidad, hacia tu centro. Epicteto enseñaba que no nos daña lo que sucede, sino cómo decidimos interpretarlo. Si ves el rechazo como una humillación, sufrirás. Pero si lo ves como una señal, como un dato que te dice, esto no es para ti, entonces ya no es dolor, es libertad. Alejarse también es sanar, también es madurar, también es recordar quién eras antes de dejarte para agradar a alguien más. Sí, al principio dolerá, porque el ego sufre cuando no lo eligen, pero el alma respira cuando se libera, y eso es lo que necesitas. Aire, silencio, espacio, no para encerrarte, sino para reconstruirte sin las distorsiones que genera un vínculo desequilibrado. No se trata de odiar a quien no te eligió, sino de agradecer la claridad, porque ahora lo sabes, y puedes hacer algo al respecto. No expliques más, no negocies, no insistas. Si la respuesta no es un sí claro, que tu decisión sí lo sea, elígete tú, porque el lugar que decides ocupar dice más de ti que cualquier palabra, porque la paz llega cuando entiendes que tu valor no disminuye por no ser elegido. Se reafirma en el momento exacto en que decides no quedarte donde no lo hacen.
A veces no hace falta entenderlo todo, basta con sentirlo, con mirar adentro y reconocer que ya no puedes seguir ahí, que mereces más que silencios, más que promesas rotas, más que ser la opción de alguien cuando tú diste prioridad. Estas lecciones no son teoría, son un mapa, una guía para dejar de perseguir lo que te desgasta y empezar a construir lo que te honra. No estás aquí para rogar comprensión, estás aquí para recuperar tu voz, tu centro, tu calma. Porque si algo queda claro después de todo esto, es que el respeto no se pide, se encarna, se vive, se defiende con cada límite que marcas y con cada lugar del que te alejas. Así que hazlo, cierra la puerta que duele, suelta lo que confunde, y si tienes que irte, hazlo sin mirar atrás. No por orgullo, por dignidad, porque cuando decides caminar hacia ti, ya no hay vuelta atrás. Lo sabes, lo sientes, es ahora. Y si este video fue ese empujón que necesitabas, deja en los comentarios una sola frase. Hoy me elijo sin excusas. No para mí, para ti, para grabarlo en tu mente como una promesa silenciosa. Porque ya es hora. Hora de dejar de esperar. Hora de empezar a vivir.